Carta de San Pablo a los Romanos. Romanos 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y separado para el Evangelio de Dios, el Evangelio que de antemano Él prometió por medio de sus profetas en las Santas Escrituras con respecto a su Hijo, que, según su naturaleza humana, era descendiente de David y que, mediante el Espíritu de Santidad, con poder, fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y por causa de su nombre, recibimos la gracia y el apostolado para llamar a las personas de entre todas las naciones a la obediencia que proviene de la fe. Y también ustedes están entre los que son llamados a ser de Jesucristo. A todos los amados de Dios y llamados a ser santos que están en Roma, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque se habla de la fe de ustedes por todo el mundo. Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo incesantemente los recuerdo a ustedes siempre en mis oraciones, y ruego que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, se abra el camino para ir a visitarlos. Anhelo verlos para impartirles algún regalo espiritual que los fortalezca, es decir, para que nos animemos mutuamente, cada uno con la fe del otro. No quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces hice planes para visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener una cosecha entre ustedes, tal como la he tenido entre las demás naciones. Estoy en deuda tanto con los griegos como con los que no lo son, tanto con los sabios como con los ignorantes. Por eso anhelo tanto predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y luego del que no lo es. Porque en el Evangelio se revela una justicia que proviene de Dios, una justicia que es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los hombres, que con su maldad disimulan la verdad, puesto que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se han visto con toda claridad, siendo entendidas mediante lo creado, de modo que los hombres quedan sin excusa. Porque aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que llegaron a tener pensamientos vanos, y se oscureció su necio corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes hechas en forma de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso, en los deseos pecaminosos de sus corazones, los entregó Dios a la impureza sexual para degradar sus cuerpos unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a lo creado en vez del Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Hasta las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las anormales. Asimismo, los hombres abandonaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros. Cometieron actos indecentes hombres con hombres y recibieron en ellos mismos el castigo que correspondía a su perversión. Además, como pensaron que no valía la pena conservar el conocimiento de Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no deben. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidio, disensión, engaño y malicia. Son chismosos,
calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios y presumidos, se ingenian maldades, desobedecen a sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. A pesar de que ellos conocen el justo decreto de Dios, que merecen la muerte quienes practican tales cosas, no solo siguen haciéndolas, sino que hasta dan su aprobación a quienes las practican. Romanos 2. Por tanto, no tienes excusa tú que juzgas a otro, porque en cualquier aspecto en que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, ya que tú que juzgas haces lo mismo. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Así que cuando tú, que no eres más que hombre, los juzgas a ellos a pesar de que haces lo mismo, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia, sin darte cuenta de que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Pero a causa de tu obstinación y de tu corazón impenitente, acumulas ira contra ti para el día de la ira de Dios, en que se revelará su justo juicio. Dios pagará a cada persona según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que, por su perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero les esperan ira y enojo a los que por su obstinación egoísta rechazan la verdad para seguir la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todo ser humano que hace el mal, para el judío primeramente y luego para el que no lo es, pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien, para el judío primeramente y luego para el que no lo es. Porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que pecan sin contar con la ley, también perecerán sin la ley, y todos los que pecan bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los que oyen la ley los justos a los ojos de Dios, sino que son los que obedecen la ley los que serán declarados justos. En realidad, cuando los que no son judíos, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, ya que muestran que llevan escrito en el corazón lo que exige la ley, dando testimonio su conciencia y acusándolos algunas veces sus pensamientos y defendiéndolos otras. Esto sucederá el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, como lo declara mi Evangelio. Ahora tú, si llevas el nombre de judío, si dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, si conoces su voluntad y apruebas lo que es superior porque eres instruido por la ley, si estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los necios, maestro de niños, porque tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad, entonces tú, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de los templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Como está escrito: Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si quebrantas la ley, te has vuelto como si no estuvieras circuncidado. Si los que no están circuncidados cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no esté físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el código escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Un hombre no es judío por serlo solo en su exterior, ni es la circuncisión algo simplemente exterior y físico. Más bien,
Un hombre es judío si lo es en su interior, y la circuncisión es del corazón, por el Espíritu, y no por el código escrito. Y su alabanza no procede de los hombres, sino de Dios. Romanos 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. En primer lugar, a ellos se les han confiado las palabras mismas de Dios. ¿Qué importa si a algunos les faltó la fe? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. De modo que se demuestre que eres justo cuando hablas y que prevalezcas en tu juicio. Pero si nuestra injusticia hace resaltar con mayor claridad la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Empleo un argumento humano. Por supuesto que no. De otro modo, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría pensar, si mi falsedad destaca la veracidad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué se me juzga aún como pecador? ¿Por qué no decir, como algunos calumniosamente nos achacan y aseguran que decimos, hagamos el mal para que resulte el bien? La condenación de esos es justa. Entonces, ¿a qué conclusión llegaremos? ¿Acaso somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos formulado la acusación de que tanto los judíos como los que no lo son están bajo pecado, como está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, ninguno que busque a Dios. Todos se han apartado, ya no sirve ninguno de ellos para nada. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua practica el engaño. Hay veneno de víbora en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria caracterizan sus caminos y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están bajo la ley, para que toda boca se calle y para que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Por tanto, nadie será declarado justo a los ojos de Dios por guardar la ley. Más bien, mediante la ley nos damos cuenta del pecado. Pero ahora se ha dado a conocer una justicia de Dios, aparte de la ley, de la que atestiguan la ley y los profetas. Esta justicia de Dios les llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. No hay distinción, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que vino por medio de Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación mediante la fe en su sangre. Hizo esto para demostrar su justicia, porque en su paciencia había dejado impunes los pecados pasados. Lo hizo para demostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y para ser el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde está entonces la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe aparte de la observancia de la ley. ¿Es que Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de las demás naciones? Sí, también lo es de todas las naciones, ya que no hay más que un solo Dios que justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Entonces anulamos la ley mediante esa fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Romanos 4. Entonces,
¿Qué diremos que descubrió nuestro antepasado Abraham respecto a este asunto? Si en efecto Abraham fue justificado por las obras, tenía de qué jactarse, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando un hombre trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un regalo, sino como una obligación. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en Dios que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin tomar en cuenta las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Está reservada esta dicha solo para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Hemos dicho que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Bajo qué circunstancias se le tomó en cuenta? ¿Fue después de ser circuncidado o antes? No fue después sino antes, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que tuvo por la fe mientras no estaba circuncidado todavía. Por tanto, Él es Padre de todos los que creen sin ser circuncidados. De modo que a estos se les tome en cuenta la justicia. Y también es Padre de los circuncidados, que no solo son de la circuncisión, sino que siguen también las huellas de la fe que tenía nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No fue mediante la ley que Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la justicia que viene por la fe. Porque si son herederos los que viven por la ley, no tiene ningún valor la fe, ni sirve para nada la promesa. Porque la ley trae la ira, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa viene por la fe, para que sea por la gracia y quede garantizada para toda la descendencia de Abraham, no solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, como está escrito: Te he hecho padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre a los ojos de Dios, en quien Él creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó contra toda esperanza y así llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en su fe, reconoció que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía como 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Sin embargo, ante la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso, se le tomó en cuenta como justicia. Las palabras "se le tomó en cuenta" no se escribieron solo para Abraham, sino también para nosotros, a quienes Dios tomará en cuenta la fe como justicia, para quienes creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en que nos mantenemos. Y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos decepciona, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es que en el momento preciso, cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por un hombre bueno. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Como ahora hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón seremos salvados por medio de él de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados mediante su vida. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, y de esta manera pasó la muerte a todos los hombres, porque todos pecaron, pues antes que se diera la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura del que había de venir. Pero el regalo no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de un solo hombre murieron muchos, cuánto más se desbordaron sobre muchos la gracia de Dios y el regalo que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Además, el regalo de Dios no es como el resultado del pecado de un solo hombre. El juicio resultó como consecuencia de un solo pecado y llevó a la condenación. Pero el regalo resultó como consecuencia de muchas transgresiones y llevó a la justificación. Porque si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte por obra de ese hombre solo, con mucha más razón reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundante provisión divina de la gracia y del regalo de la justicia. Por tanto, así como una sola transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, también un solo acto de justicia resultó en la justificación que trae vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo hombre muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que aumentara la transgresión. Pero donde aumentó el pecado, aumentó aún más la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, también reine la gracia mediante la justicia para traer vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que aumente la gracia? De ninguna manera. Ya estamos muertos al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿O es que no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con él mediante el bautismo en la muerte, a fin de que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, mediante la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Si así hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también lo estaremos en su resurrección. Porque sabemos que lo que éramos antes fue crucificado con él para que fuera destruido el cuerpo del pecado, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque quien ha muerto ha sido liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Porque sabemos que Cristo, por haber resucitado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene supremacía sobre él. Con su muerte murió al pecado de una vez por todas, pero con su vida vive para Dios. De la misma manera, ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, para que no obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan al pecado los miembros del cuerpo como instrumentos de maldad, sino ofrézcanse más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida,
y ofrézcanle los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Pues el pecado no será amo de ustedes, porque no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben ustedes que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque eran esclavos del pecado, obedecieron de corazón a la forma de enseñanza a la cual fueron encomendados. Ustedes han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes son débiles a causa de su naturaleza humana. Así como antes ofrecieron los miembros del cuerpo como esclavos a la impureza y a la maldad siempre en aumento, también ahora ofrézcanlos como esclavos a la justicia que lleva a la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué provecho sacaban entonces de las cosas que ahora les dan vergüenza? Esas cosas resultan en la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, el provecho que sacan los lleva a la santidad. Y el resultado es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 7. ¿Acaso no saben, hermanos? Habla a los que conocen la ley, que la ley tiene poder sobre el hombre solo mientras vive. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley al esposo mientras éste vive. Pero si muere el esposo, ella queda libre de la ley del matrimonio. Por eso, si se casa con otro hombre mientras vive su esposo, será considerada adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Del mismo modo, hermanos míos, también ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque cuando estábamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones despertadas por la ley actuaban en nuestro cuerpo, de modo que dimos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley, de modo que sirvamos a Dios en la nueva manera del Espíritu y no en la antigua forma del código escrito. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Por supuesto que no. Lo cierto es que de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que era el pecado. Porque no habría sabido lo que realmente era codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo vivía apartado de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y quedé muerto. Resultó que el mandamiento mismo que tenía el propósito de llevar a la vida, en realidad llevaba a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. De modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Se volvió entonces lo que es bueno en muerte para mí? De ninguna manera. Pero para que el pecado se reconozca como pecado, me produjo la muerte mediante lo bueno, para que mediante el mandamiento llegara a ser completamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, sino vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que odio. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, porque tengo el deseo de hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. Pues lo que hago no es el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que encuentro que obra esta ley: cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley que obra en los miembros de mi cuerpo, haciendo la guerra contra la ley de mi mente y llevándome prisionero de la ley del pecado que obra dentro de mis miembros. ¡Qué hombre tan miserable soy! ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente soy esclavo de la ley de Dios, pero con la naturaleza pecaminosa soy esclavo de la ley del pecado. Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ya que, por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley era incapaz de hacer, por restarle fuerzas la naturaleza pecaminosa, lo hizo Dios al enviar a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador para hacer sacrificio por el pecado. Así condenó al pecado en el hombre pecador, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, los que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa no piensan sino en lo que desea esa naturaleza, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en lo que desea el Espíritu. La mentalidad del hombre pecador es muerte, mientras que la mentalidad sometida al Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecadora es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Los que se someten a la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven sometidos a la naturaleza pecaminosa, sino al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con la naturaleza pecaminosa para vivir conforme a ella. Porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no recibieron un espíritu que los hace esclavos otra vez del miedo, sino que recibieron al Espíritu que los adopta como hijos. Por él clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que en realidad sufrimos con Él, a fin de tener parte también con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos actuales no se pueden comparar con la gloria que será revelada en nosotros. La creación está ansiosamente a la expectativa de la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió, con la esperanza de que ella misma será liberada de la esclavitud de la corrupción e introducida en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime como con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvados en esa esperanza.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, lo esperamos con paciencia. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y aquel que examina los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios obra en todo para el beneficio de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos bondadosamente también, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Es más, el que resucitó está a la derecha de Dios y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la espada? Como está escrito: por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el día. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Más bien, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Tengo en el corazón una gran tristeza y un continuo dolor. Desearía que yo mismo fuera maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, las leyes recibidas, la adoración en el templo y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos se traza la genealogía humana de Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. No es que la palabra de Dios haya fracasado, ya que no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de él. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, no son hijos de Dios los descendientes naturales, sino que son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia de Abraham. Así reza la promesa: volveré en el tiempo señalado y Sara tendrá un hijo. No solo eso, sino que también los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes que nacieran los mellizos, o hicieran bien o mal para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, conforme está escrito. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. A Moisés le dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por lo tanto, no depende del deseo ni del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te levanté precisamente para exhibir en ti mi poder
y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Uno de ustedes me dirá: entonces, ¿por qué todavía nos culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Y quién eres tú, hombre, para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá el objeto modelado al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer de una misma masa unas vasijas para fines nobles y otras para uso común? ¿Qué tal si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su ira, preparados para la destrucción? ¿Qué tal si lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria a los que eran objeto de su misericordia y a quienes preparó de antemano para la gloria, incluso nosotros, a los que también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos? Como dice él en Oseas: Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el lugar mismo donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías proclama con respecto a Israel: Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor cumplirá su sentencia sobre la tierra de una manera rápida y definitiva. Es como antes dijo Isaías: Si no fuera porque el Señor Todopoderoso nos dejó descendientes, habríamos llegado a ser como Sodoma, habríamos sido como Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los no judíos, que no buscaban la justicia, la han alcanzado, es decir, una justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley de justicia, no la ha alcanzado. ¿Por qué no? Porque no la buscaban mediante la fe, sino como si fuera mediante las obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: Fíjense que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer a los hombres, y el que confíe en él no será avergonzado. Romanos 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que sean salvos. En su favor puedo declarar que tienen celo por Dios, pero no basado en el conocimiento. Como desconocían la justicia que proviene de Dios y procuraron establecerla de ellos mismos, no se sometieron a la justicia de Dios. Cristo es el fin de la ley, de modo que haya justicia para todo el que cree. Así describe Moisés la justicia que es por la ley: El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en el corazón: ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dice más bien? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón uno cree y es justificado, y con la boca uno confiesa y se salva. Como dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo entonces invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no se les envía? Como está escrito: Qué hermosos son los pies
de los que traen buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye mediante la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Se difundió su voz por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. De nuevo pregunto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: Yo los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los provocaré a enojo con un pueblo sin entendimiento. Luego Isaías se atreve a decir: Me encontraron los que no me buscaban. Me mostré a quienes no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice: Todo el día he extendido mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Romanos 11. Por lo tanto, pregunto, ¿rechazó Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo consultó con Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado y están tratando de matarme. ¿Y qué le contestó Dios? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Si así fuera, la gracia ya no sería gracia. Entonces, ¿qué? ¿Que Israel no consiguió lo que buscaba con tanto afán, pero sí lo consiguieron los elegidos? Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu de aturdimiento, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice: Que su mesa se les convierta en red y en trampa, en tropezadero y en castigo merecido. Que se oscurezcan sus ojos para que no puedan ver y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no levantarse jamás? De ningún modo. Al contrario, por su transgresión ha venido la salvación a los que no son judíos, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión significa riquezas para el mundo y su pérdida tesoro para los que no son judíos, cuánto mayor será la riqueza que producirá su plena restauración. Me dirijo ahora a ustedes, que no son judíos. Como apóstol que soy de los no judíos, tengo en mucha estima mi ministerio, con la esperanza de despertar de algún modo la envidia de los de mi propio pueblo y salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazarlos a ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué dará por resultado el aceptarlos sino vida de entre los muertos? Si es santa la parte de la masa que se ofrece como primicias, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas, y ahora tienes parte en la savia nutritiva de la raíz del olivo, no te creas mejor que las ramas. Si te jactas, ten en cuenta que no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Entonces dirás: se desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su incredulidad, y tú te mantienes firme por la fe. No seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron,
pero bondad para ti, siempre que te mantengas en su bondad. De lo contrario, también tú serás desgajado. Y si ellos no persisten en su incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo que es silvestre por naturaleza, y fuiste injertado en un olivo cultivado, contrario a tu condición natural, con cuánta mayor facilidad estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. No quiero que desconozcan, hermanos, este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Israel se ha endurecido en parte hasta que haya entrado la totalidad de los que no son judíos. Así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los patriarcas, porque lo que Dios da es irrevocable, como lo es también su llamamiento. Así como ustedes, que en otro tiempo no obedecían a Dios, ahora han recibido su misericordia como resultado de la desobediencia de ellos. También estos han llegado a ser desobedientes, a fin de que ahora puedan a su vez recibir misericordia como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Pues Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, en vista de la misericordia de Dios, les ruego que cada uno ofrezca el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es su adoración espiritual. No se adapten más a la forma del mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto de sí del que debe tener, sino más bien tenga un concepto equilibrado, de acuerdo con la medida de fe que Dios le haya dado. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no desempeñan todos la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro pertenece a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con diligencia. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto fraternal, dándose preferencia y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, sino mantengan su fervor espiritual sirviendo al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Ayuden a los creyentes necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres,
y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino relaciónense de buena voluntad con los humildes. No se crean sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: a mí me corresponde la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Obrando así, harás que sienta vergüenza por su conducta. no te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que no haya establecido Dios. Las que hay fueron establecidas por Él. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que ha instituido Dios. Y los que obran así se condenan a sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo al que ejerce autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, debes tener miedo, porque no en vano lleva la espada. Es servidor de Dios, agente de la justicia para castigar con ira al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo debido al posible castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso mismo, ustedes pagan impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas exclusivamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le deban. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Si respeto, respeto. Y si honor, honor. No dejen deuda alguna sin pagar, excepto la deuda permanente de amarse unos a otros. Porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento que haya se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto conscientes del tiempo presente. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos al principio. Está casi por terminarse la noche y ya se acerca el día. Por eso, dejemos de hacer las obras de la oscuridad y vistámonos con la armadura de la luz. Portémonos con decencia, como de día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y lascivia, ni en disensión y envidia. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no piensen en cómo satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 14. Reciban al débil en la fe, sin emitir juicios sobre temas discutibles. Hay quien tiene fe que le permite comer de todo, pero hay quien es débil en la fe y solo come verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para que juzgues al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para mantenerlo firme. Hay quien considera que un día es más sagrado que otro, mientras que otro considera que todos los días son iguales. Cada uno debe estar plenamente convencido de su propia opinión. El que considera que un día es especial, lo hace para el Señor. El que come carne, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, se abstiene para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos,
morimos para el Señor. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que viven. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: Tan seguro como que estoy vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, decídanse a no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo, que estoy en el Señor Jesús, estoy plenamente convencido de que no hay ningún alimento que sea impuro en sí mismo. Pero si alguien considera que algo es impuro, para él lo es. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por tu comida al hermano por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de lo que ustedes consideran bueno, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas ni bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causar la caída de tu hermano. Así que la convicción que tú tienes al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel a quien no lo acusa la conciencia en lo que hace, pero el que tiene dudas se condena si come, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos 15. Los que somos fuertes debemos soportar con paciencia las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que mediante la constancia y el estímulo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios que da constancia y que estimula les dé un espíritu de unidad entre ustedes conforme siguen a Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense unos a otros, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Les digo que Cristo se ha hecho servidor de los judíos a favor de la verdad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, para que los no judíos glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: Por eso te alabaré entre los que no son judíos, cantaré himnos a tu nombre. En otro pasaje dice: Alégrense los que no son judíos en unión del pueblo de Dios. Y en otra parte dice: Alaben al Señor todos ustedes que no son judíos, y cántenle alabanzas pueblos todos. Y a su vez dice Isaías: Brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él pondrán su esperanza los que no son judíos. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz al confiar ustedes en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo mismo estoy convencido, hermanos míos, de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, capacitados para instruirse unos a otros. Les he escrito con bastante atrevimiento sobre algunos asuntos, como para recordárselos de nuevo, por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los que no son judíos,
con el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús tengo motivo de satisfacción en mi servicio a Dios. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para llevar a los no judíos a obedecer a Dios por lo que he dicho y hecho, por el poder de señales y milagros, mediante el poder del Espíritu. Así que desde Jerusalén y por todas partes hasta el Ilírico he proclamado plenamente el Evangelio de Cristo. Siempre me he propuesto predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien como está escrito. Verán aquellos a quienes no se les anunció acerca de él, y entenderán los que no han oído nada. Por esto me he visto impedido muchas veces de ir a visitarlos. Ahora que ya no tengo dónde más trabajar en estas regiones, y como hace muchos años que anhelo verlos, tengo planes de hacerlo durante mi viaje a España. Espero visitarlos cuando vaya de paso, y que me ayuden a continuar el viaje, después de haber disfrutado de su compañía por algún tiempo. Pero ahora voy a Jerusalén para socorrer a los santos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad y en realidad están en deuda con ellos. Porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con los judíos para compartir con ellos las bendiciones materiales. Así que, una vez que haya cumplido esta tarea y me haya cerciorado de que ha llegado a sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha al orar a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los santos que están en Jerusalén reciban bien el servicio que les presto, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes con alegría y tenga un tiempo de descanso en compañía de ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Romanos 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, una servidora de la iglesia de Cencrea. Les pido que le den en el Señor un recibimiento digno de los santos y le presten cualquier ayuda que necesite de parte de ustedes. Porque ella ha prestado una gran ayuda a muchas personas, incluso a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron la vida por mí. No solo yo, sino todas las iglesias de los que no son judíos, les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto trabajó por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, que están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando en el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y ponen en su camino obstáculos contra lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos. Con palabras suaves
y lisonjeras engañan a los ingenuos. Todos se han enterado de la obediencia de ustedes, por lo que me alegro mucho, pero quiero que sean sabios respecto a lo bueno e inocentes respecto a lo malo. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mandan sus saludos Erasto, el administrador de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Al que puede afirmarlos a ustedes, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos, pero manifestado ahora y dado a conocer mediante los escritos proféticos, conforme al mandato del Dios eterno, para que todas las naciones crean en Él y lo obedezcan. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén.